Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Eduardo Guerrero. Vamos a discutir sobre Omar García Harfuch, el hombre fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después, con José Ignacio Zaragoza, analizaremos la reforma a la ley aduanera aprobada hace unos días y que entrará en vigor el primer día del 2026. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un debate en torno a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien es una pieza fundamental del engranaje del claudismo, que es la corriente, digamos, de Claudia Sheinbaum dentro de Morena. Algunos dicen, yo así lo considero, que Omar García Harfuch es el hombre fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por eso resulta muy importante entender el papel que juega este funcionario, tanto en la parte técnica como en la parte política. Y lo vamos a debatir el día de hoy con nuestra mesa de los martes. Vanessa Romero. Vanessa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos Bravo Regidor. Carlos. ¿Cómo estás, Leo, compañeros? Buenas noches. Y en esta ocasión, pues no podría faltar que nos acompañara precisamente nuestro especialista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Encantado, Leo. Y muchas felicidades, hay que decirlo, porque no solamente vino, sino que vino en su cumpleaños, así que se agradece doble que hayas estado aquí con nosotros, ¿no? Gracias. A ver, ¿qué podemos decir de Omar García Harfuch? Omar García Harfuch no comenzó siendo el secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Él se integró después. Poco después. Poco después, creo que un año después, ¿no? Así es. Y desde ese momento se estableció una gran confianza, gran conexión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella quiso que él fuera el candidato del Morena en la Ciudad de México. Él fue el que ganó la encuesta de Morena. No se la dieron la candidatura, Carlos, por razones de paridad de género. Bueno, eso es lo que se dice. Eso es lo que Esa fue la razón oficial. Esa fue la razón. Se la dieron a Clara Brugada. Él se disciplinó, se mantuvo leal, fiel a la presidenta. Y hoy creo que sí podemos decir que es el hombre fuerte de la presidenta. Digo, y aquí utilizo hombre como podría ser mujer, o sea, no por género, sino es el funcionario fuerte. Su cuadro fuerte. La persona fuerte. La persona fuerte del gabinete. ¿Dirías que sí? ¿Coincidirías? Yo creo que sí. Además, hay encuestas que así lo ratifican. Sí. Él junto con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, unos puntitos abajo de él, pero prácticamente empatados, son los personajes mejor evaluados por la población del gabinete. Claramente la presidenta se recarga mucho en Omar García Harfuch. Ahorita, digamos, en esta microsemblanza que hiciste, te faltó nomás decir que él es senador. Él fue electo senador en 2024, pero bueno, es senador con licencia. Sí. ¿No? O sea, cuando se frustró esa digamos, inquietud o no sé cómo, ese proyecto de ser candidato a jefe de gobierno, él terminó siendo candidato a senador, tomó posesión como senador, pidió licencia y entonces Sheinbaum lo nombró secretario de Seguridad. A mí me parece interesante, en efecto, que es una relación ya de tiempo. Sí. Muchas veces se dice que Claudia Sheinbaum no tiene equipo, que le falta gente, que su grupo es muy disminuido. Esto que dices, por ejemplo, del claudismo, pues cuesta mucho trabajo definir qué es, quiénes son, ¿no? Parece que son pocos, pero si hubiera uno, sin duda sería Omar García Harfuch, que no deja de ser interesante, porque no es su secretario de Hacienda, no es su secretario de Gobernación, su secretario de Desarrollo Social, es su secretario de Seguridad. Sí. O sea, que el hombre fuerte de la presidenta sea el secretario de Seguridad, que además, la verdad, no se le conoce, no tiene una imagen ni una reputación como político, ¿no? Es un policía profesional. Él es un policía, pues un funcionario público, un profesional de la seguridad, ¿no? Aunque me parece que ha dado
buenas señales de tener reflejos políticos. Esto que dijiste ahorita, por ejemplo, de cómo se disciplinó, ¿no? Ante una decisión muy polémica de parte de la dirigencia del partido. Correcto. Porque ellos hubieran podido escoger, digamos, el criterio de paridad de género se hubiera cumplido si ponían como candidata a la candidata que había en Chiapas en lugar de... Y podían poner a Harfuch en la Ciudad de México. El partido decidió que se no. dice que hasta el propio presidente López Obrador, probablemente, porque pues, ¿a poco ahí, como chisme, no iba a meter la mano, ¿no? Sí. Eso me parece a mí interesante, que el hombre fuerte de la presidenta haya sido alguien que hace apenas unos meses, poco más de un año, ¿no? El partido decidió no ponerlo como candidato. Correcto. Yo creo que la presidenta quería que fuera el jefe de gobierno y pues encontró un enroque que al final le viene muy bien a la presidenta y yo te diría que creo que también le viene muy bien a él, ¿no? O sea, le hizo, como se dice en las aerolíneas, como un upgrade, ¿no? A ser secretario de Estado en una secretaría clave que además, y esto, nos podemos ahondar en esto, con esto termino, él es la persona encargada, el zar, de alguna manera, del tema que más le preocupa a los mexicanos. Eso puede ser una bendición o un castigo. Lo podemos platicar, le da mucha visibilidad, pero también genera muchísimas expectativas en torno suyo. Ahora, te pregunto si es la persona más importante para la presidenta del gabinete, pero también hay que decir que, digamos, esta relación entre la presidenta y García Harfuch es una relación basada en resultados, porque él dio resultados como jefe de la policía, como secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Vanessa. Déjame hilar ambas ideas. Efectivamente, creo que es así. De 21 personas que integran el gabinete legal de Claudia Sheinbaum, únicamente respecto de 10 podemos decir que, digamos, forma parte del círculo cercano de Claudia Sheinbaum. El resto formaba parte de forma indirecta o directa de la administración anterior a Andrés Manuel López Obrador. Y no me refiero a Andrés Layún, no me refiero, digamos, a Eduardo Clark, funcionarios muy visibles, pero que no son gabinete legal. Me refiero más bien a Verdegué, a Kersenovich, a la secretaria bueno, quien fuera secretaria de Energía, claro, de Lucianela González, Rosaura Ruiz, Jesús Antonio Esteva, Juan Ramón de la Fuente, Pepe Merino y pues sobre todo Omar García Harfuch. Estamos hablando de un 47% del gabinete. Y de este 47% del gabinete, lo que creo que podemos acordar todos acá es que la mayoría no son políticos. Ninguno ha competido por un cargo público, salvo Omar García Harfuch y bueno, habiendo ganado el Senado de la República. Y yo difiero algo con lo que señala Carlos, porque yo sí creo que si bien Omar no es un político natural, Omar sí tiene un peso propio. Omar tiene un trabajo propio, tiene resultados propios, tiene un equipo propio. Y si bien está ligado tremendamente a la presidenta, es absolutamente leal a ella, o eso es lo que conocemos, sí tiene un peso que hace que su figura distinga en lo individual. Y eso lo conecto con tu segunda idea, Leo. Creo que es posible gracias a su trabajo. Gracias a su trabajo en la Ciudad de México, 50% menos de homicidios, 60% menos de delitos de alto impacto, pero también un resultado bueno en materia de seguridad a nivel federal contra todo pronóstico. Y digo en estos meses. En estos meses. Este primer año de la presidenta. Ajá. Y digo que es contra todo pronóstico porque no me dejará aquí Eduardo mentir. Lo que nos decían la mayoría de los analistas en materia de seguridad es que era muy difícil que Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum pues replicaran los resultados que tuvieron en la Ciudad de México porque el país tiene circunstancias muy diferentes en términos de violencia, de capacidades, de recursos humanos, de recursos institucionales, financieros, nada más hablando en números de policía, pues es muy difícil replicar lo que aquí se hizo en el resto del país. Y también termino diciendo que era contra todo pronóstico porque cuando se nombra a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se decía que habían nombrado un muy buen jinete con un muy mal caballo, porque la Secretaría era un cascarón hueco, tenía pocos recursos institucionales, y lo que ha hecho de un año para acá Omar García Harfuch es facilitarse pues, los recursos, gestionó la reforma al 21 constitucional para que la policía pueda realizar actuaciones de investigación, su propia ley de seguridad interior, y también lo que ha podido hacer es darse en términos formales, pero también materiales, la dirigencia de la estrategia de seguridad pública, aún cuando, digamos, los elementos a su disposición
ya no están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, sino Sí, de la Guardia de la Nacional. Guardia Nacional. Todo esto para decir que efectivamente creo que Omar García Harfuch es el cuadro fuerte de la presidenta y que entre la popularidad de ella y la popularidad de él, los resultados de ella y los resultados de él, se ha formado lo que dicen los policías, un gran binomio. Fíjate, aquí tú, por la labor que tú haces, Eduardo, conoces muchos policías profesionales, que por cierto hay pocos policías profesionales serios en nuestro país, es algo que nos hace falta. Pero uno de ellos es Omar García Harfuch. Por cierto, formado en la escuela de García Luna, eso no les gusta mucho decir a los morenistas, pero pues viene de aquella Policía Federal, ¿no? Así es. Y sin embargo, hoy parece que trasciende esa idea del del policía, y se ha vuelto, me parece, una figura política interesante e importante, relevante en el gabinete, ¿no? Sin duda, sin duda. Y mira, yo creo que en particular el caso de Omar García Harfuch sí es un personaje singular por Sí. varias razones. Primero, porque él viene de una familia en donde el papá fue precandidato presidencial. Correcto. ¿no? Javier García Si Paniagua. no hubiera sido por la crisis económica de aquellos años al final de López Portillo, el propio López Portillo lo dice en sus memorias, Sí. su candidato presidencial hubiera sido Javier García Paniagua. Correcto. El abuelo, pues, secretario de Defensa. Defensa. con García Díaz Barragán. Ordaz, García Barragán, ¿no? sí. Entonces eso lo vincula tanto con la vieja clase política del país como con la Secretaría de Defensa, donde le tienen un buen afecto y siempre lo reciben. Es nieto de un general secretario, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una primera dimensión muy interesante. Un Sí. hombre, además, que desde muy joven tuvo una gran pasión por el servicio público y especialmente el tema de seguridad. Sí. Recordemos que el papá fue director de la Agencia de Seguridad, en aquel entonces con Luis Echeverría, dedicada mucho al espionaje político y La también Federal de Seguridad. Exacto, exactamente. Luego tenemos en Omar a un hombre de un brío y de una energía que es también excepcional. O sea, cuando lo conoces y platicas con él, te das cuenta justamente de esa pasión y de esa vocación que él tiene por la labor policial, por la seguridad. Y además con una experiencia que lo respalda tanto en términos prácticos, ¿no? Trabajó cuando estaba en la Policía Federal, le tocó estar trabajando muy fuerte en Guerrero, que es el estado sí, sí. más peligroso y más complicado del país en materia de seguridad. Y también, como acabas de decir, ahí tuvo vínculos con muy brillantes colaboradores de García Luna. Estoy pensando en Manelik Castilla, que llegó a ser comisionado de la Policía Federal, Maribel Cervantes, también comisionada de la Policía Federal, Facundo Rosas, que también fue comisionado de la Policía Federal, todos ellos policías de primera, brillantes. Profesionales. De lo mejor, ¿no? Que encabezaban las divisiones de la Policía Federal. Facundo Rosas incluso fue también subsecretario, ¿no? Entonces, eso me parece que le dio una solidez a su formación, además de que cursó 2 carreras, es abogado y además estudió la licenciatura en Ciencias Policiales. Y luego lo tenemos como un hombre que concreta, que persevera, que es muy disciplinado, que se toma las cosas muy en serio. Y me parece que esa fue la razón por la que fue recomendado con la presidenta Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Y ahí se da cuenta también de otra cosa muy singular e interesante de Omar en su visión estratégica, y es la importancia de la coordinación, de que se trabaje, por ejemplo, de manera muy estrecha con la Fiscalía y con las fiscalías estatales, que es ahora lo que está haciendo, y por eso es que eso le da una enorme solidez a sus casos, que terminan generalmente también en sanciones condenatorias, ¿no? Algo que también es singular cuando tenemos un récord de arrestos, pero en donde un gran porcentaje siempre salían libres a los pocos días de ser arrestados. Entonces, eso es lo que le da, digamos, a Omar un toque especial, un acento, un énfasis en la investigación criminal, en crear estas carpetas, que está acompañada por el tema también de inteligencia, en donde su equipo es bastante fuerte, ¿no? Ahora,
tan ha dado resultados que es uno de los hombres más amenazados del país. Sí. En junio del 2020 lo trataron de asesinar en plenas lomas de Chapultepec. Se salvó de milagro, ¿eh? De milagro 2 escoltas murieron, él recibió 3 balazos, en fin. Y ahora, esta semana, nuestro colega Raimundo Riva Palacios revela en su columna del Financiero que hubo un nuevo atentado. Intento de atentado. Intento de atentado. Él no estaba ahí, en esa casa de Polanco. García Harfuch dice que él lo niega, que hubo un intento. Pero sí dice algo, me parece interesante, que siempre están recibiendo alertas, ¿no? O sea, quiere decir que sí es real, creo, que recibe amenazas este hombre. Y creo que, por eso yo quise traer el tema de Omar García Harfuch, porque creo que hay que cuidar a García Harfuch, que es un tema de seguridad nacional, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves, Carlos? O sea, sí, yo creo que es muy evidente que un secretario de seguridad que además encabeza el rostro de un giro como el que ha querido dar la presidenta en cuanto a la política de seguridad comparada con el sexenio anterior, pues es una figura más disruptiva y por lo mismo pues que afecta más intereses que un secretario de seguridad pues que sigue la inercia o que no hace más que continuar con las políticas anteriores. Entonces, en ese sentido, en el tema de la seguridad y de los intereses criminales que se ven afectados por su labor, pues desde luego que es alguien, digamos, en peligro. Yo creo que hay que decirlo así, constante. Es parte de su trabajo. Si hace bien su trabajo, se va a meter en ese tipo de problemas. Simplemente lo del huachicol fiscal. Exacto. Pero fíjate que para mí, Leo, ahí hay una segunda derivada. Digamos, sin negar la primera, que es él debe ser un objetivo permanente de ciertas organizaciones del crimen organizado. Y en ese sentido, como dices, pues sí es alguien a quien hay que cuidar. Pero yo quisiera darle una vuelta a esa idea porque creo que también la verdad es que en Morena o en el obradorismo hay sectores que no lo quieren. Es correcto. ¿No? Y eso me parece interesante porque ¿por qué habría de ser que un secretario de seguridad que a la presidenta le da buenos resultados, ¿no? Y que ella confía en él, es alguien que no ha logrado generarse, digamos, las simpatías o las querencias de su propio partido? Al contrario, ¿no? Al final, el partido es el que tenía la facultad de decidir si le daba o no le daba aquella candidatura y no se la dio. Y cuando él estaba, digamos, aspirando, hubo una campaña bastante visible, bastante obvia, dentro de la órbita de lo que llamamos el obradorismo en su contra, no solamente porque decían, bueno, pero ¿cómo creen que nos va a gobernar un policía? ¿No? Formado con García. Formado, bueno, que tiene muchos vínculos con un pasado, no nada más con el pasado de García Luna, sino con el pasado también priista de su padre, con el pasado represor de su abuelo, el secretario de Defensa en el 68, ¿no? O sea, los obradoristas no les gusta ese pedigrí que tiene García Harfuch y no lo ven como alguien suyo. No es alguien que los haya acompañado en la lucha, digamos, del desafuero a 2018. No, incluso no es alguien, yo insistiría en que para mí no es un político en el sentido, digamos, tradicional que usamos el término, porque en efecto tiene peso como funcionario, tiene peso como un profesional de seguridad, tiene peso como un cercano a la presidenta incluso, pero creo que es demasiado discreto, ha tenido que ser demasiado discreto como para poderse forjar ya una proyección política propia. Hasta donde está el día de hoy García Harfuch es en buena medida pues por su trayectoria como funcionario y su cercanía con la presidenta. Quiero volver al tema de por qué parece que no lo quieren. No voy a decir en todo el obradorismo porque es una carpa muy amplia esa, pero hay un grupo que claramente no lo quiso, que hizo campaña en su contra en el 2018. Creo que no lo ven como uno de ellos y creo también que debe haber una parte de la coalición obradorista que forma parte de ese fenómeno del que hemos platicado tantas veces, de la gobernanza criminal, sobre todo a nivel local, a nivel estatal, el tipo de acuerdos, de coordinación, de entendimiento que tienen que tener de pronto las autoridades a ras de piso con las organizaciones del crimen organizado. Y recuerdo que esto lo dijimos desde el día 1.
en la medida en que García Harfuch tenga éxitos como secretario de Seguridad, va a afectar los intereses de esas organizaciones criminales y de sus aliados o cercanos políticos. Protección política, claro. Esos intereses o esos liderazgos dentro del obradismo, pues difícilmente van a querer a García Harfuch, porque García Harfuch los pone en evidencia, Sí. ¿no? Y finalmente yo creo también que en ese sentido, o sea, en la parte criminal hay que cuidar a García Harfuch. Y en la parte política, pues bueno, los claudistas o quienes militan, digamos, con esa facción del partido habrán de cuidarlo, pero la pregunta es si eso le alcanza a García Harfuch, toda esta hoja de resultados, de servicios, le alcanza para poder dar ese paso siguiente que yo los escuchaba ahorita a ustedes y decía, bueno, aquí ya estamos haciendo el perfil de un precandidato a la presidencia. Bueno, no, es que sí. Bueno, entonces Es que no nosotros. Creo que en la clase política ya lo ven. Ve cómo llegó al Senado en esta... Claro, tú tienes olfato Bueno, como pues, analista, te estás dando cuenta de sí. eso y por eso pusiste el tema sobre la Pues mesa. sí. Por eso escribiste de eso, en fin. Claro, Mi pregunta sí. aquí, la pregunta que yo me haría como analista frente a ese, digamos, frente a ese aroma que tú estás olfateando, es cómo haría Harfuch en caso de que esta trayectoria se confirmara para poder o ganarse a esas partes del partido que no lo quieren o al menos impedir que lo bloqueen. Porque en la medida que tan temprano en el sexenio ya empieza a generar este tipo de impresión García Harfuch, lo cierto es que los rivales de la presidenta dicen, bueno, con la presidenta no me puedo meter, pero con su hombre fuerte sí. Ahí está, mira. ¿Cómo Bueno, ves, Vanessa? Yo primero, el tema de la seguridad, no quiero meterme a discutir un trascendido, creo que pues, son rumores, son notas no confirmadas en las que Sí. pues, no deberíamos basarnos para No, pero tener a una mí lo que me discusión parece seria. interesante es la revelación del propio García Harfuch diciendo, pues amenazas recibimos, creo que dijo cotidianamente, o no sé qué. Claro, pero ahí creo, Leo, no hay mayor revelación. No Sí. le toca ser un genio para entender que Omar García Harfuch está lleno de enemigos. Ya decías tú, aquel atentado del 2020, en donde Ya lo trataron de llegan a matarlo. herir a él, el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Matan a un par de colaboradores, matan incluso una señora que va Una caminando señora caminando, sí. por la calle. Otro atentado reciente el año pasado, el jefe Milton Morales Figueroa, que era su mano derecha en la Ciudad de México. lo era mataron. evidente que iba a subir con él Sí. pues, a niveles federales. Y pues, vaya, el trascendido, no, me parece que lo único que revela es eso, una obviedad. Pues, ¿cómo no va a tener enemigos una persona que haya tenido 35,000 personas relacionadas con delitos de alto impacto? ¿Cómo Pero no va a además tener... es el hombre fuerte de la presidenta. Pero es que no solo es eso, porque eso es, digamos, algo muy abstracto, algo que uno tiene que argumentar para poder, O sea, es un golpe a la presidenta. para poder soportarlo. Pero ¿cómo no va a tener enemigos quien está decomisando que ha decomisado 18,000 armas, 300 toneladas de droga, 4 millones de pastillas de fentanilo, quien ha desbaratado Lo del laboratorios huachicol de fiscal. fentanilo en 22 estados de la República y últimamente quien ha detonado el tema de huachicol fiscal, que no solo está tocando criminales, sino también políticos de políticas, largo alcance. Entonces yo creo que eso es lo que podemos pues sí, concluir. Nadie en este país tiene más enemigos reales y peligrosos que Omar García Harfuch, y eso debería preocuparle al partido, a la presidenta, a Totalmente. obradoristas, a claudistas, como se quieran denominar. Y ese quizás es el principal frente abierto de una eventual candidatura de Omar García Harfuch, y por eso yo creo que no deberíamos sorprendernos si no lo vemos en algunos eventos públicos, si no lo vemos en el desfile militar, si no los vemos en el Es que meeting por el es primer muy año arriesgado. Claro, claro. Y los rumores que se empezaron a avanzar era que había un problema entre Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. No. Creo que esta es una hipótesis pues mucho más realista y que nos coloca de frente los resultados en materia de seguridad que está dando el secretario. Así es. ¿Tú cómo ves esta cosa de...? Pues mira, yo creo que el pecado de Omar García Harfuch ha sido trabajar muy bien, tener un Sí. gran desempeño, y eso le ha creado muchas envidias y muchos celos en el gabinete. Sí. Me parece que después de la experiencia que tuvo con su precandidatura frustrada a la jefatura de gobierno, ahora va a ser mucho más, yo creo que Política. calculador, exacto, en la importancia que tiene en el sentido de cultivar a una zona, un sector de la izquierda, ¿no? Omar no parece ser un hombre muy ideológico, sin embargo, yo creo que por su ascendencia familiar tiene simpatía con el discurso de la izquierda, ¿no? Que es muy parecido al del PRI.
la preocupación por combatir la pobreza, estos temas de los programas a favor de los jóvenes, etcétera. Yo creo que eso va muy en sintonía quizás con lo que piensa Omar García. Yo sí creo que en el tema del crimen organizado, a pesar de la gran labor que ha hecho, estamos frente a un actor criminal, obviamente el ecosistema en general, pero se está empezando a erigir un monstruo que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue justamente el que quiso asesinarlo, y que creo francamente que eso escapa a las capacidades actuales institucionales que posee el Estado mexicano. Y yo creo que justamente tenemos que aprovechar la buena relación que trae Omar con las agencias estadounidenses. Ese es otro factor, que es el hombre fuerte también para los estadounidenses. Así es, ¿no? Lo aprecian mucho, lo estiman, su capacidad, su arrojo, totalmente, su conocimiento. Y yo creo que él podría ser un gran ingeniero de este Tratado de Seguridad para América del Norte del que hemos platicado, ¿no? Yo creo que estas primeras mesas bilaterales que se anunciaron hace unas cuantas semanas y que se inauguraron en McAllen sobre el tema del huachicol y sobre el tema del combate al tráfico de armas ilegal, podría ser el arranque para algo más ambicioso. Yo creo que esas mesas, una vez que se den cuenta, Leo, de lo útil que es hablar, cooperar y del impacto multiplicador que tiene esa colaboración, van a empezar a haber más mesas en otros temas y eso puede crear el basamento institucional para lanzar este gran tratado de seguridad trilateral para América del Norte, ¿no? Imagínate si se logra algo así, ¿dónde quedaría Omar García Harfuch? O sea, si ahorita está en los cuernos de la luna, pues, ¿no? Imagínate su figura. Bueno, habrá que ver también si su desempeño sigue siendo tan bueno como en este primer año. Hay exageraciones, eso también del 32% lo vimos, claro, es una exageración. Si la comparación es anual, la reducción es del 16%, que sigue siendo muy importante, muy importante. Y hay cosas también muy interesantes de Omar García Harfuch. Él tuvo una voz muy importante para el nombramiento de los mandos militares. Tú lo dijiste. Eso nunca había sucedido antes en México y es por eso que él posee y ha también logrado una coordinación, ¿no? sobre esos mandos. Y ha logrado la coordinación, ¿no? Así es, y eso ha favorecido mucho también a estos buenos resultados, ¿no? Ahora, pues una última ronda de conclusiones sobre este personaje. Evidentemente, creo que vamos a seguir hablando mucho de Omar García Harfuch a lo largo del sexenio, ¿no? Mira, yo no quiero redundar en lo que ya han dicho Vanessa y Eduardo. Quizás yo quisiera insistir en lo que te decía al principio, bueno, en la intervención anterior, sobre el contraste entre la buena prensa que tiene, la buena imagen, de pronto, y ese déficit de alguna manera de identificación con la propia coalición, pues en la que él está inserto, ni siquiera me atrevería a decir la que forma parte, ¿no? Porque te decía que, bueno, no lo quieren, uno, por sus antecedentes, por su pedigrí, por sus vínculos, tanto con ese viejo PRI como con García Luna. No lo quieren tampoco porque no lo ven como uno de ellos, seguramente para lo cierto obradorismo. Exacto, es la palabra que iba a usar. Lo ven como un advenedizo que no los ha acompañado, que no se formó con ellos, que llegó ahí como por la puerta VIP con Claudia Sheinbaum y se coló, ¿no? Pero yo creo que hay una tercera razón por la que no lo quieren. Y esa razón tiene que ver con el significado de su ascenso y con lo que eso implica para la narrativa del obradorismo. O sea, un movimiento que llega al poder primero con la promesa de la esperanza. Después, la población, al electorado, lo refrenda en el poder con la promesa de la continuidad. Exactamente cuál es el tipo de promesa que representaría García Harfuch. La promesa del orden, la promesa de los resultados. Es una promesa que, digamos, por mucho que digamos, bueno, pues hace falta porque hay mucho crimen en México, ¿no? A estas alturas sería una locura decir que no, orden, pero ellos mismos han creado durante muchos años una narrativa en la que la idea del orden es una idea de derecha. Es inaceptable, o sea, no hay manera de compaginarla con el relato que han venido armando por todo este tiempo. Los resultados también, la promesa de los resultados, pues pondría de alguna manera en evidencia
exhibiría, pues que en muchos casos, sobre todo, digamos, Claudia Sheinbaum lleva muy poco tiempo para juzgarla ya en ese sentido, pero que López Obrador, pues fue mucha esperanza, pero pocos o malos Pero también, resultados. quizá por el lado del combate a la corrupción, que también fue importante en la narrativa de llegar al poder. Pero hasta donde yo alcanzo a ver, esa no es la provincia, ese no es el cortijo de García Harfuch, Leo. García Harfuch está en el combate a los criminales. Es más... Y la pacificación, ¿no? Y la pacificación, más a mi favor, esa recepción que le dieron, digamos, casi como si fuera candidato presidente en el Senado, fue muy criticada la cercanía que tuvo con Adán López Hernández, precisamente por cómo está él señalado como el cartón de Calderón en Reforma. Entonces, pero no fue el único, o sea, mucha gente lo observó. Sí. En fin, a lo que quiero llegar es a que es una figura interesante, me parece una figura incluso disruptiva dentro de esa coalición, pero me parece imposible exagerar la dificultad que él enfrenta, no solamente en términos del fenómeno criminal, que luce mucho más grande que las capacidades del Estado mexicano, que él sería de alguna manera el piloto, sino también en términos políticos, con la coalición que tendría que adoptarlo para realmente que ya diera ese paso que parece que quiere o que puede dar. A ver, ¿tú cómo ves esto que pone en la mesa? Yo reconozco, evidentemente, la tensión que existiría entre una eventual candidatura presidencial de Omar García Harfuch y, digamos, el obradorismo más de base, que lo ve efectivamente como un policía, que lo ve como antes no era militante, hoy un recién llegado como militante de Morena, pero creo que también ahí radica su fortaleza. Recordemos todos los activos que tiene Omar García Harfuch fuera del movimiento, pues eso se evidenció con la diferencia de puntos que tuvo con Clara Brugada en la encuesta por la capital. También recordar una hipótesis que en su momento se manejaba, porque yo no sé si se fue tan claro que fue una candidatura fallida por parte de Omar, que había sido utilizado Omar García Harfuch para bajar a los candidatos masculinos bastante poderosos al interior del movimiento que querían luchar por la ciudad. Mario Delgado, López-Gatell, Ricardo Monreal, hubiera sido una buena forma para bajarlos de la contienda y poner a Clara Brugada. Por lo que dice Carlos en torno a ser la seguridad una agenda más de derechas y es difícil avanzarla como una agenda de izquierdas, yo creo que hay un esfuerzo importante en esta administración para empezar a avanzar la seguridad, pues importante en cualquiera de los espectros ideológicos, no solo a través de orden, sino también a través de la atención a las causas, de la inteligencia, de la coordinación con estados y municipios. Entonces yo creo que hay un buen ejercicio para que la izquierda... con Estados Unidos también, ¿no? Es un buen ejercicio para que la izquierda recupere también esa agenda. Y termino diciendo que hoy, cuando vemos los resultados buenos en materia de seguridad que ha dado Omar García Harfuch junto con Claudia Sheinbaum a nivel federal, pues yo creo que muchos nos alegramos de que se haya armado ese tremendo margallate en la ciudad y hayan bajado a Omar García Harfuch. Yo no creo que haya hoy una persona que diga, ay, ojalá Omar García Harfuch hubiera sido jefe de gobierno, porque ¿quién sino él pudo haberle dado ese giro a la estrategia de abrazos, no balazos? ¿Quién sino él pudo haberle sacado al Congreso Federal? Yo estaba a punto de decirte que sí me hubiera gustado que fuera el jefe de gobierno, pero ante tu argumento de que mejor esté como secretario de Seguridad, me convence. Claro, le salió bien el enroque. ¿Quién sino él? Creo que mejor le da más valor agregado al país como secretario de Seguridad. Y ojo que entonces no sabíamos que Trump iba a ganar la presidencia y que nuestros migrantes, nuestro comercio y nuestra estabilidad política y económica iba a depender de sus operativos y de sus resultados. Así es, un último comentario, Eduardo. Yo sí, o sea, creo que es un personaje interesante, disruptivo, que genera mucha polémica. Y a mí me preocupa, realmente sí me preocupa por lo que leí esta semana, pues su vida. Sí, tiene que cuidarse mucho. Muchísimo. Estoy seguro que está recibiendo una cantidad de amenazas que ni nos imaginamos, porque está afectando a muchísimos grupos, ya no solamente, como decía Carlos, a los malos, a los criminales, sino también a un grupo de políticos que trabajan con los malos, y entonces eso sí requiere de tener una protección muy blindada en los siguientes años, estos celos, estas envidias. Ahora, yo creo que la mejor manera de imponerse a estas grillas
es justamente haciendo tu trabajo cada Sus vez mejor, resultados, ¿no? claro. Y sí creo que Omar García necesita también pensar en un equipo más político que lo vaya acompañando, porque sí esa atracción política va a ser muy necesaria, como decían mis colegas, para que ese sector de izquierda que lo rechaza suavice su posición y en una de esas también lo adopte como un candidato viable a la presidencia de la República. El tema de la seguridad, la crisis que tenemos actualmente va a continuar seguramente varios años más, y yo creo que un perfil como el de Omar García Harfuch sería ideal para que México enfrente exitosamente los desafíos que le aguardan en el corto y mediano plazo. Dime una cosa rápida, una pregunta le hago a Eduardo, si me permiten. Si lo movieran a otro lado, a Omar García Harfuch, ¿quién quedaría como secretario de Seguridad Pública? Pues hay muchos buenos jefes policiales en México. Pues sin duda un candidato sería Pablo Vázquez. El que está en la Ciudad de México, pero tiene problemas en la la Ciudad de México. Bueno, es una ciudad muy compleja. Sí. También Harfuch tuvo problemas en la Ciudad de México. No, pero lo que está pasando en la Ciudad de México con estos homicidios, digamos, muy conspicuos. Ajá. Sí. Ahora, en los grandes números, creo que el desempeño de Pablo Vázquez sigue estando al nivel que esperábamos. Que es un advenedizo como policía. Él sí, ¿no? Él estaba en investigación, ¿no? Sí, bueno, él es gente de García Harfuch. Creo que es licenciado en Relaciones Internacionales, pero, ¿no? Exacto. O sea, creo del que- ITAM y tiene una excelente formación académica. Sí, pero llegó a ser como poli de manera Pues sí, indirecta, creo ¿no? que él estuvo en la fiscalía y ahí es donde me parece que se crea el vínculo con Omar García y luego Omar García lo invita a colaborar a la Secretaría de la Ciudad de México, y cuando se va a la candidatura al Senado, pues se queda aquí. Pablo en su lugar y me parece que lo ha hecho muy bien. Y lo Ahora, refrenda Clara Brugada en el puesto. Sí, lo refrenda. Importante. Bueno, Así es. era una pregunta, ¿no? Nomás para terminar, hay otros grandes personajes, jefes policiales que yo respeto enormemente, como Alberto Capella, tú lo sabes muy bien. Sí. Están estos que mencioné, ¿no? Manelik Castilla. No, pero esos yo Maribel. no los veo en el gabinete de Claudia Sheinbaum. No sé. Bueno, son personas que son íntegras, no se les ha acusado de cosas por grillas, pero la verdad han tenido una labor en materia policial y de seguridad. Es a mí que me te hago la parece pregunta impecable. y ya nos tenemos que ir, pero porque sí hay una escasez, o sea, sí hay, pero tampoco es que haya como hay candidatos a relaciones exteriores. pues No, a ver, y los una criterios fila, políticos ¿no? del obradorismo eliminan a mucha gente que en otro Claro. sentido podría ser Eso, valiosa, como lo así que es. estabas tú diciendo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias Eduardo, A por nivel, haber venido. a nivel estatal tenemos varios secretarios de seguridad que han dado buenos resultados en Yucatán, en Coahuila, etcétera. Ok. También. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Vanessa. Voy a hacer una breve pausa y voy a hablar con José Ignacio Zaragoza de la reforma a la ley aduanera. Regresamos en un momento.